con lo mismo, profesor. Claro, continuamos con la segunda parte, Kimberly. El tema bandera del día de hoy. El día de hoy lo que se va a trabajar es lo concerniente a poliedros. Vamos a introducirnos al estudio de la geometría. Me has cortado. Vamos a introducirnos al estudio de la geometría del espacio, Kimberly. ¿No le parece acaso esta una figura 3D? ¿No le parece una figura 3D? Sí. Pegan lo que es Sí. ¿Cómo se llama ese jueguito, Christopher, donde los chicos juegan, crean bloques? ¿Tridimensional? Sí, no es ¿Roblox? Free Fire, creo, ¿no? No, Free Fire es de armas, ¿no? Minecraft, ¿no? ¿Roblox? Roblox, no he escuchado, pero sí escucho más hablar de Minecraft. Ya, algo similar. En Minecraft hay muchos cuerpos sólidos, muchos poliedros. Tienen que construir, colocar poliedros, ¿no? Armar bloques, creo, ¿no, Christopher? Christopher juega, ¿verdad? No sé si Christopher lo haga. Christopher conoce, ¿no? Christopher conoce. Los poliedros jóvenes tienen esa característica de presentar sus caras con polígonos planos. Podríamos señalar que el conjunto de polígonos nos da un poliedro. Poli de varios, edro de caras. Por eso es que un poliedro, algunos lo conocen como figura que presenta caras. Una figura tridimensional. Esta figura tridimensional, como ustedes podrán observar, presenta una base superior de forma. ¿Qué forma tiene esta base superior, jóvenes? A ver, algún voluntario. Ya habrá terminado de degustar su almuerzo el joven Julio. Ya pasó aproximadamente 25 minutos. No sé, a lo mejor suele almorzar en reunión. Un almuerzo normalmente cuando hay en grupos dura algo de 35, 40 minutos como máximo. Cuando están solitos, hasta en un minuto algunos comen. Imagino que en breve lo va a encender, ¿no? No sé si Manuel estará. Manuel, ¿está presente usted allí? Joel, Daniela, ¿siguen estando ahí presentes o ingresaron y se fueron, jóvenes? No están al parecer. Ya. Lo que vemos arriba es un polígono hexagonal. ¿Por qué? Porque tiene 6 lados. Lo de abajo es un polígono pentagonal porque tiene 5 lados. Estas dos caras que ustedes ven acá, o mejor dicho, esta cara que logran ver es la cara frontal. Esta cara sería la cara frontal, la cual tiene forma triangular. Las 3 caras de atrás tienen forma rectangular. Y las 3 caras de adelante, las 2 caras de adelante también tienen forma cuadrangular. Vamos a observar que hay varios polígonos por cara. Tenemos ya las caras. También tenemos estas esquinas llamadas vértices, donde concurren, sí, donde concurren estas líneas, las cuales nosotros las denominamos como aristas, los cuales son los bordes que hay entre 2 caras. Son elementos que tienen estos poliedros, estas figuras tridimensionales. ¿Qué se estudia en los poliedros? Se estudia su clasificación, por ejemplo. Los poliedros pueden ser convexos, me suena esa palabra, profesor, como también no convexos. Sí, profesor, me acuerdo de que usted en algún momento nos ha enseñado lo que es convexo y no convexo. Claro que sí. Una figura convexa, jóvenes, una figura convexa presenta, pues, si bien es cierto, lados, sí, es verdad, presenta lados. Pero al trazar líneas que cortan esas figuras, y si estas cortan en 2 puntos, son polígonos convexos. Y cuando cortaba en más de 2, pues eran polígonos no convexos. Algo similar ocurre con estos poliedros. Profe. Dígame, Manuel. Bienvenido, Manuel, está presente. Dígame, Manuel. Sí, es que está viendo mi internet. Y si aquí, si lo pongo ahí en la línea. Hay 2. Ajá. Podría engañarnos,
podríamos, si nos quedáramos con una línea, diríamos, ah, es convexo. Pero por ahí viene Juanito y dice, no, trázalo más abajo. Te estaría mostrando que es posible que tenga más de 2 o no. Ajá. Lo recomendable es que traces muchas líneas, que te asegures que es un no convexo. Ah, entonces convexo es que tiene nada más 2 puntos. En 2 cortes, 2 puntos. Así, 2 puntos. Y el no convexo es más de 2. O sea, mejor es buscar que, o sea, No es... para, para descubrir qué es lo convexo, mejor es Ahí trazar está, donde así es, ya lo donde haya aclaró, ya lo aclaró. Para poder descubrir si es o no convexo, trazo la mayor cantidad de líneas para asegurarme. Así es, Manuel, así es. Así como los polígonos pueden ser convexos y no convexos, los poliedros también lo son. Solo que los poliedros, para descubrir, ya se hace de otra manera. Para descubrir si es o no convexo, si es o no es convexo, se hacen cortes con láminas. Estas láminas van a cortar. Es como si tuvieras un trozo de gelatina con estas dimensiones. Agarras cuchillo y cortas una sección de esa gelatina. Y si ves que esa porción convexa, si ves esa sección que intersecta, porque esto es lo que se intersecta, mira, esto es lo que vas a apreciar cuando haces el corte. Si esa región plana convexa es una región plana convexa, entonces será un poliedro convexo. Pero si haces el corte y esa porción que logras observar, esa sección plana, es no convexa, el poliedro tomará ese nombre, poliedro no convexo. De esa forma se descubre. Acá ya no se traza líneas. Acá lo que se traza son secciones planas, y lo que se observa en esa sección plana es un polígono, así es un polígono, y como usted ya sabe determinar si es o no convexo los polígonos, podrán decir si el poliedro es o no convexo. Estos poliedros, para poder diferenciarlos entre convexos y no convexos, necesitan la ayuda de un corte, como también su posterior evaluación, la cual ustedes ya conocen. Es algo de cultura general, algunos quizás por mera intuición ya pueden decir a vista si eso no es, algunos pueden despertar ese sentido común, otros tendrán que observar, volver a dibujar la figura, es ya cuestión de cada uno de ustedes. Algo que se suele preguntar en el capítulo de poliedros son, por ejemplo, la cantidad de aristas, la cantidad de vértices, la cantidad de caras. ¿Y qué mejor que hay un teorema para poder mostrarme esa relación entre las cantidades que hay? Para calcular la cantidad de ya sea de caras, o ya sea de aristas o de vértices, puedo utilizar esta fórmula. Y si en caso me piden por la medida angular de todas las caras, puedo utilizar esta otra propiedad. Decirles que son las dos únicas es mentira, porque hay más teoremas. Solamente les voy a mostrar estas dos por encontrarse cuarto secundario. Acá tenemos un problema desafío, que tiene que ver con la utilización, ¿no? con el uso de estas dos fórmulas. Vamos a usar estas dos fórmulas. ¿Cómo? Con creatividad. Porque es una pregunta a nivel avanzado, pero no es nada complicado. Lo van a observar ahora en breve. El teorema que les he señalado es el famoso teorema CBA2. C más B igual a A más 2. CBA2. No es nada complicado recordar esa fórmula, ese teorema. Este teorema me dice de que la suma de la cantidad de caras más la cantidad de vértices resulta ser la cantidad de aristas aumentados en el número 2. Según el problema, esto es lo que conocemos, pero según el problema, nos dice que al sumar la cantidad de caras, la cantidad de vértices, la cantidad de aristas, esto resulta ser 28. Estudiante que puede darse cuenta de esto, ya está a un paso de poder resolver ese tipo de preguntas. Porque C más B me da A más 2. Con ayuda de la fórmula, puedo reemplazar
C más B como si fuera un A más 2. ¿A qué es? A es aristas. Entonces, profesor, al parecer lo primero que voy a calcular es la cantidad de aristas. Pero yo quiero caras. Tranquilos, poco a poco vamos a calcular la cantidad de caras. Primero necesitamos tener ayuda. ¿Y qué mejor que calcular la cantidad de aristas por el momento? A más A me da 2A. Ese 2 pasa a restar a 28, dejándome 26. Este 2 pasa a restar a 28, dejando allí 26. A más A, 2A. Este 2 pasa a dividir a 26, perdón, y me da 13. Hemos encontrado hasta ahorita el valor de aristas. Hasta ahorita no podemos hacer nada. No podemos hacer nada aún, pero podemos seguir teniendo en mente esta fórmula, porque ya tenemos la cantidad de aristas. Para calcular la cantidad de cara, a lo mejor podemos calcular también el número de vértices. Si conocemos aristas y conocemos vértices, ya tenemos la cantidad de caras. Y por ahí me imagino que algo nos va a arrojar, ¿no? Algo por ahí vamos a obtener. Y sí, aquí está lo que necesitamos. Los ángulos en todas las caras suman 1800. Y para eso hay fórmula. La suma de los ángulos de todas las caras, la suma de los ángulos de todas las caras es igual a 360 por v menos 2. Y aquí vamos a encontrar el valor de v. Entonces, el valor de v está más que claro que se va a obtener a continuación. Ahorita vamos a encontrar el valor de v. Entonces, preparémonos para ello. Podemos acá colocar lo siguiente, una flechita más. La suma de la medida de todas las caras, de los ángulos de todas las caras, es igual a 360 multiplicado por v menos 2. Según el dato, ya sabemos cuánto vale esa suma. Vale 1800. Entonces, ya estamos más que seguros qué es lo que va a ocurrir aquí. 360 se va a sacrificar, pasará a la izquierda a dividir a ese 1800. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente, pues. Va a ocurrir que a la izquierda, perdón, nos va a quedar 1800 sobre 360 grados. Y a la derecha nos va a quedar v menos 2. 1800 entre 36, entre 360, chicos, ¿cuánto salió? ¿Tienen su calculadora a la mano? Sale 5, ¿no? Sí, porque 35 por 5 da 180 y lo aumento en 0. Ya, como ustedes deseen. Este menos 2 pasa a la izquierda a sumar. Y ahí está el valor de v. Por fin, tenemos ya el valor de aristas y el valor de vértices. Por lo tanto, ya estamos preparados para calcular la cantidad de caras. Por lo tanto, reutilizo la misma fórmula con la que comenzó esta historia. Reemplazo los valores que hemos obtenido hasta el momento. Reemplazo el valor de aristas. Reemplazo el valor de vértices. Bajo lo demás. Sumo correctamente sin temor a confundirme. Si me parece complicado, agarro calculadora. ¿Cuánto sale? 8. ¿Qué quiere decir? Que nuestro polígono presenta 8, que nuestro poliedro, perdón, presenta 8 caras. Es un poliedro de 8 caras. ¿Qué poliedros tienen 8 caras? ¿Qué poliedro puede ser un tetraedro, no? Un tetraedro. Un tetraedro se caracteriza por tener 4 caras arriba y 4 caras abajo. Es como un zafiro. Uy, qué feo dibujé. No importa. No se entiende, no se ve, ¿no? No se ve, ¿no? Ya, no se preocupen. Busquen en internet tetraedro. No, mejor lo dibujo una vez. Ya lo hice bonito, lo hice bonito. Lo hice bonito. Un tetraedro es así, miren, chicos.
Un tetraedro. ¿No se entiende? ¿Nunca han visto un tetraedro, jóvenes? Esta es la sección plana del centro. 4 caras arriba, 4 caras abajo. Ese es un tetraedro. Sí, lo más seguro es que sea un tetraedro, porque tiene 8 caras. Pero no importa qué poliedro sea, lo importante aquí es que se encontró que la cantidad de caras es 8. Se han dado cuenta de cómo se utilizó cada una de estas fórmulas, ¿no? Son 2 fórmulas que se han utilizado acá. 2 fórmulas. Justo las fórmulas que les he mostrado en la diapositiva, ¿no? No son fórmulas extrañas ni nada por el estilo. Son 2 fórmulas con las cuales hemos trabajado. Hablar de poliedros ya me permite hablar de sólidos geométricos. Poliedros me da la apertura de poder hablar de sólidos geométricos. Estos sólidos geométricos también tienen caras, solo que a diferencia de los poliedros, este ya es un campo diferente a ellos. ¿Por qué? Porque los sólidos geométricos no todos tienen caras poligonales. Más adelante se van a dar cuenta que hay poliedros como por ejemplo el cilindro, el cono, perdón, que hay sólidos geométricos como el cilindro, como el cono, como la esfera. Y la esfera no tiene caras poligonales, pues. Entonces, colocar a los sólidos geométricos dentro del estudio de los poliedros sería completamente falso. Completamente falso. El primer sólido geométrico que se va a estudiar hoy va a ser el prisma. Un prisma se caracteriza por tener caras poligonales, sí, es cierto, caras poligonales. Sobre todo caras laterales de forma cuadrangular. La base puede ser triángulos, la base pueden ser incluso pentágonos. Si la base fuera un pentágono, ya no sería un prisma tal y como se ve en la figura. El prisma cambiaría de forma. Tendría por acá más lados, ¿no? Cambiaría de forma el polígono. El prisma cambia de forma. Sería lo que muchos lo conocen como un prisma pentagonal. Lo que ven aquí en pantalla lo coloco una vez, un poco de cultura general. Es un prisma. Si queremos darle un nombre propio por la forma de su base, lo llamaré prisma triangular. ¿No? Por la forma de su base. Si la base fuera un pentágono, pentagonal. Si la base fuera un cuadrado o un rectángulo, cuadrangular. Si la base fuera un octágono, un prisma octagonal. Un prisma tiene bases, una base arriba. Base es una cara arriba y una cara abajo. Tiene aristas laterales, que vendrían a ser estas líneas, por las cuales le permite a uno sujetar, sostener, agarrar. Si en caso quisiéramos este sólido, podemos cogerlo por esa parte lateral. Tiene también aristas básicas, líneas que están en la base, exclusivamente en la base. Y también las mismas caras laterales. Es como, por ejemplo, una cajita, como un tarro de leche. Un tarro de leche también es un prisma, pero un prisma cuadrangular, ¿no? Esas cajitas de leche es un prisma cuadrangular, porque su base es un cuadrado. Si fuera un rectángulo, un prisma rectangular, ¿no? Aunque el término cuadrangular aplica a todo, figura de 4 lados. Es común ver algunos problemas donde la base sea un rectángulo y lo estén denominando como prisma cuadrangular. Es común. Son muchos los prismas. Este prisma que ustedes ven aquí a la izquierda es muy diferente al que está a la derecha. ¿Cuál es la diferencia? Que ese es un prisma oblicuo. ¿Y por qué oblicuo? Porque con el plano presenta un ángulo de inclinación. En cambio, el que está a la derecha es un prisma recto. Un prisma donde las caras son rectángulos, a diferencia que en este prisma oblicuo, que son romboides. Son romboides. Aquí las caras son rectángulos. Las caras son rectángulos. Esa es la diferencia de un prisma oblicuo con un prisma recto.
Todos los problemas que van a ver a continuación tienen que ver con prismas rectos y en algunos casos prismas oblicuos. ¿Por qué no les enseño prismas oblicuos? Porque el prisma oblicuo tiene una forma diferente de calcular su área total y su área y su volumen. No, su volumen no, su área lateral. Ya que el volumen se calcula de la misma manera. Y para no enseñarles muchas fórmulas, para que puedan conocer el tema y trabajar mañana más tarde prismas oblicuos, vamos a comenzar con el estudio de los prismas rectos. Los prismas rectos, su área lateral, el área que me permite coger a este prisma, si en caso lo tuviera frente a mí, lo quisiera sostener, levantar, sería posible si es que agarras la parte lateral. Y la parte lateral, en este prisma veo que hay 3 rectángulos, ¿no? 2 adelante y 1 atrás. ¿Cómo calculo toda esa área? Pues con ayuda de la base. La base es un triángulo. Lo único que necesito es sumar las longitudes de los lados. Sumar esta longitud, más esta otra longitud que está detrás, y más esta otra longitud que está aquí por la derecha. El perímetro es la suma de todos los lados. A ese perímetro lo multiplicamos por la altura y me va a dar todo el área lateral, todo el área del contorno, por así decirlo. Para el área total, su mismo nombre lo dice, total, es el todo. Necesito obviamente esa área lateral, porque si quiero el área total, quiero todo el área. Y parte de toda esa área es el área lateral, que ya sabes calcularlo. Pero a esta área lateral le tienes que añadir esta área de arriba y esta misma área de abajo. Pero como la característica del prisma recto me permite señalar que el área de arriba es como el área de abajo, entonces, ¿por qué calcularlos por separado si puedo duplicar a una de ellas? Duplicar a una de ellas. Termina siendo iguales. No tiene sentido en que calcule una y otra vez. Suficiente con que calcule una vez y que lo duplique. Y esa es la fórmula que tiene el área total de este prisma. El volumen se calcula con ayuda una vez más de la altura, pero ahora ya no con el perímetro de la base, sino con el área de la base. La base puede ser un triángulo, entonces calculamos el área de un triángulo. La base puede ser un cuadrado, calculamos el área de un cuadrado. La base puede ser un pentágono, calculamos el área de un pentágono. La base puede ser un círculo. Círculo. No, círculo no. Porque si fuera un círculo, ya no sería un prisma. Pierde la esencia de la que tiene un prisma. Ahora sería algo como un tarro, algo como un tarro de leche. Esos tarros, ya no caja de leche, sino el tarro, tendría forma cilíndrica. Y a ese sólido se le llama cilindro. Cilindro. Y ese cilindro también tiene una fórmula para calcular el área lateral, el área total y el volumen. Y la fórmula es la misma. Ya lo van a ver la próxima semana. Hoy voy a subir 2 materiales. Uno más, el del cilindro. No para que hagan tarea o copien los ejercicios, no. Es para que vayan viéndolo. Si pueden ir, se van adelantando, pueden ir copiando todo lo concerniente al cilindro si es que tienen tiempo por allí. Pero lo voy a subir para que vayan revisándolo desde ahora. Y no el día viernes próximo recién, ¿no? Sino que ya vengan preparados. Hoy lo voy a subir para que ya vayan revisándolo. Bien, son 3 fórmulas que nos van a acompañar ahora y lo que vamos a hacer es utilizar cada una de estas 3. Tómenle una captura de pantalla porque voy a llamar a cualquiera. Voy a llamar para que participen y puedan ser acreedores de su nota diaria. Tómenle una captura de pantalla. Christopher, Kimberly, Manuel también creo que está por ahí. No sé quiénes más están allí. Tómenle una captura de pantalla para poder trabajar. Ya, entonces, continuamos.
por acá. La número 1 es un ejercicio donde nos piden calcular el área lateral del prisma. Área lateral, a un voluntario que me pueda decir cuál es la fórmula para calcular el área lateral. Voluntario, voluntaria. No, no. A ver, Christopher, dígame. Abre la cantidad, abre comillas, ¿no? Abre corchetes. Ah, ya, sí, el corchete es para poder... Sí, el perímetro base, creo. Así es, el perímetro de la base. La comilla es para... No es corchete, pero no utilice corchete. Está de más. El corchete solamente me indica que tengas en cuenta todo ese valor. Pero no es necesario. Puede colocar directo. Por... Altura. Así es, por la altura, Christopher. Y usted está viendo la altura, ¿verdad? La altura vale 8. La pregunta es, ¿cuánto es el perímetro de esa base? No puede ser 6 el perímetro, porque 6 es la longitud de un lado. 6 es la longitud de un lado, y no, pues, perímetro es la longitud de los 3 lados, si es que la base es un triángulo. ¿Qué hago, profesor? Se ha equivocado usted, no hay valor, no hay nada. No, no me pueden decir eso. ¿Se sobreentiende? Se sobreentiende. Tampoco. No, tampoco. Acá está todo. Prisma, triangular, porque la base es un triángulo, si no, no se llamaría triangular. Pero ahí vemos una palabra más. Una palabra más vemos. Y esa palabra es la determinante para tomar la decisión. Regular. Regular en geometría significa polígonos que presentan los mismos lados, la misma longitud de los lados, como la misma medida de los ángulos. Entonces, si este es 6, es porque aquí también hay un 6, porque aquí también hay otro 6. Y eso me trae como consecuencia de que tengan 3 6. Por lo tanto, el perímetro de esa región triangular lo calcularía sumando 6 más 6 más 6. Y esto me da 18 unidades. Entonces el perímetro es 18 unidades. Y si nos piden el área lateral, pues multipliquemos 18 por 8 nada más. ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale 18 por 8? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen, muchachos? Hola. Solamente les estoy pidiendo que multipliquen. Les estoy pidiendo que multipliquen. 8 por 8 es 64. ¿Y cuánto sale todo? 144. 144, dicen por ahí. Pero no se olviden que el perímetro está en unidades y la altura también en unidades. A multiplicar unidad por unidad, unidades cuadradas. Recuerden que cada vez que es área, unidades cuadradas. Lo acabamos de ver con la circunferencia, ¿no? Eso es todo. ¿Qué tal? ¿Estuvo complicado? Joel. Seguiré llamándolos, pues, aunque no me respondan. No sé si estarán ahí. Daniela. ¿Quién más está por ahí? Solamente están ustedes. El resto se ha ido, Manuel. ¿Quién más? Julio. Ya. Si no hay ninguna pregunta, pasaré a la número 2 entonces. Parece que vamos a acabar antes, porque hay pocos y no me están preguntando. 2. Calcula el área de la superficie total del prisma cuadrangular. Interesante. ¿Ven lo que les dije? Prisma cuadrangular. ¿Se acuerdan que les he dicho que suelen llamar prisma cuadrangular y no justamente porque la base sea un cuadrado? La base puede ser un cuadrado como también un rectángulo. No se usa la palabra rectangular. No se usa. Eso, pero cuadrangular suena cuadrado. No. Suena a cuadrilátero. Cuadrangular suena a cuadrilátero y cuadrilátero nos señala 4 lados. No suena a cuadrado.
Lo que está allí es una base rectangular. Y como ustedes recordarán, si acá es 4, el lado opuesto vale 4 y este otro lado vale 3. ¿Por qué? Porque estamos en prismas rectos. No lo dice, pero se sobreentiende que es un prisma recto, que todas las caras son paralelas, los ángulos son 90 grados, o sea, un rectángulo en la base. Nos piden el área de la superficie total. Kimberly, ¿usted apuntó el área de la superficie total, Kimberly? ¿O no, Kimberly? Creo que cuando cambió, eso me faltó notar. Christopher, ¿usted lo tiene apuntado? Porque yo sí anoté. ¿Superficie total? Sí, el área No total. tengo. El área total, sí. Vamos. Más 2A, creo. Más 2A. Y base. Área de la base, ¿no? Ajá, ahí está. Necesitamos, Kimberly, Christopher, Joel, Daniela, necesitamos el área lateral y el área de la base. Y por acá tenemos suficiente espacio para calcular el área lateral y el área de la base. Entonces, pues calculemos. ¡Qué trabajoso! Área de la base. Sí, claro, el abajo es el área de la base, Kimberly. Entonces, si es 3, 4, 4, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 17. ¿Cuál es 17? ¿El área o la longitud del perímetro? El perímetro es 17. El perímetro es 14. ¿Por qué 14? Porque se sumó 3 más 4 más 3 más 4 y esto dio 14. 14 y el otro sí es 6, ¿no? Pero un momentito, el perímetro es 14. Para calcular el área lateral, como lo están viendo aquí, necesitamos la altura. Y sí, la altura es 6, Kimberly. ¿Cuánto es 14 por 6, jóvenes? ¿Cuánto sale allí? 80 y 84, ¿verdad? Unidades cuadradas. Ya tienen allí el valor del área lateral. Ya tienen el valor del área lateral. Ahora lo que falta es el área de la base. Y la base es un rectángulo. Y para calcular el área de la base de un rectángulo, pues lo que hacemos es multiplicar los lados, nada más. 12. ¿12 qué? Unidades cuadradas. Ahora sí. El área lateral resulta ser 84 unidades cuadradas y el área de la base es 12 unidades cuadradas. Pero nos estamos olvidando que son dos bases. Por eso es que acaba el número 2. Por eso es que el 2 duplica a una de las bases. Lo que me trae como consecuencia es que no sea 12, sino sea 24. Y 24 más 84 sale 108 unidades cuadradas. Ese es el área total que presenta ese prisma. Ese prisma cuadrangular presenta esa área total. ¿Cómo se calculó? Calculando el área lateral y la respectiva área de la base. Sin esas áreas no se podría trabajar. ¿Por qué doble? ¿Por qué 2 veces el área de la base? Porque hay 2 bases, pues. Una abajo y una arriba. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo bien? Christopher, Kimberly, Manuel, bienvenido usted para yendo y viniendo. Sí, profe. ¿Preguntas, Manuel? Todas, profe. ¿Perdón, todas? Sí. Pero primero mire la pantalla, pues, muchacha. Primero observe la pantalla. Lo que usted está viendo son las fórmulas para calcular tanto el área lateral
como el área total. Ya. Para eso les he pedido que apunten las fórmulas. Sí, pero es que el internet se está bien. Sí, pero ahora tómale captura a esto. Mejor todavía, acá hay fórmula y acá hay resolución de ejercicios. En el Ya, número 1 profe. lo que se ha hecho, Manuel, en el número 1 lo que se ha hecho es calcular el área lateral. Y para ello, muchachos, necesitamos el perímetro de la base y la altura. La altura es 8. Eso se ve a simple vista que la altura es 8. Lo Ah, que sí. nos falta es el perímetro. Pues oye, pero el perímetro vale, ¿por qué vale 18? Porque sumé 6 más 6 más 6. ¿Y por qué los otros valen 6? Si así no estaba el problema. Usted puso 6, profesor. Usted puso estos dos 6. ¿Por qué? Es Porque el- es un prisma triangular porque es un triángulo, irregular porque los lados presentan la misma medida. sí. Ese regular fue fundamental para poder afirmar que estos otros dos también valen 6. 6 más 6 más 6, 18. 18 es el perímetro y lo multiplicamos por la altura. Y esa es la respuesta. Así se Ajá. calcula el área lateral. En la otra figura nos piden el área total. Y nos dicen que es un prisma cuadrangular. Pero le falta la palabra regular. ¿Por qué le falta la palabra regular? Porque a lo mejor las bases no son iguales. Perdón, la longitud de las bases, la longitud de los lados de la base no son las mismas. Y claro que no las son, pues. Nos dan 4 y 3. Estaría de más que acá coloquen regular. O sea, acá es 4 y acá es Sí. 3. Y les he dicho que son prismas rectos. Es porque todas las caras son rectángulos. Si este es 4, lo de arriba, el opuesto también es 4. El opuesto de este también es 3. Y el perímetro es la suma de todas estas longitudes de la base. Recuerda que la fórmula es perímetro de la base. Y eso fue lo que se hizo. Se calculó el área lateral. 3 más Ah, ya, 4 más profe. 3 más 4 es 14. Por altura que es 6 es 84. ¿Sí, Manuel? Sí, ahora sí entendí. La base es un rectángulo. El área del rectángulo es base por altura. O sea, lado por lado. 4 y 3. 4 por 3, Ajá. 12. Ahora sí, el área total es la suma del área lateral, por eso primero se calculó el área lateral, como también se calculó después el área de la base. Pero el área de la base se duplicó por 2. ¿Y por qué por 2? Y no por 3, o no por 4. Porque hay dos bases, pues. Una base arriba y una base abajo. Pues se duplica. A ese 12 se le duplicó. 24. 24 más 84 nos resultó 108 unidades cuadradas, Manuel. ¿Mejor? Sí, ahora sí, profe, ya lo entendí muy bien. Bien, Manuel. Bien, bien, está muy bien. Eso fue lo que estamos trabajando. Estamos calculando el estudio del área lateral como también del área total. Y no estaría completa la clase si no coloco problemas con el volumen. Para calcular el volumen de estos cuerpos, se fue por un momento la red, chicos. Por un momento se fue la red. ¿Se logra ver, chicos, la pantalla ahora? Creo que no se veía. Sí, ahora sí. Ya, bien. En la número 3, jóvenes, en la número 3 vamos a calcular el volumen de este prisma recto. Y el volumen se calcula multiplicando el área de la base multiplicado por la altura. Para calcular el volumen, necesitamos, ¿qué pasó? No puedo escribir bien. Necesitamos el área de la base como también la altura. Lo bueno es que tenemos la altura, acá está. Y también tenemos el área de la base, ¿no? Por eso no lo tenemos. No tengo lados, profesor. Si fuera un rectángulo, multiplico lado por lado. Si fuera un cuadrado, relevo el cuadrado nada más. No les han dado lados porque ya tenemos el valor del área. Ya no hay necesidad de calcular el área porque nos dan el valor del área. Qué bonita pregunta, ¿no? Si así todas las preguntas fueran, si así vendría en el examen,
Sería una muy buena, sería una suerte tremenda, ¿no? 6. Y a multiplicar 6 por 9 es 54. Qué fácil. Centímetro cuadrado por centímetros. Centímetros cúbicos. El volumen se mide en unidades cúbicas, no en unidades cuadradas. Recuerden, unidades cúbicas, ¿ya? Unidades cúbicas. Así se calcula el volumen de un prisma. ¿No está complicado? ¿O sí, Christopher, Manuel, todos? ¿Está complicado? No, ¿verdad? En la número 4, nos dan un prisma oblicuo. ¿Por qué es oblicuo? Porque con respecto a la base nos da un ángulo de una medida angular. Ahí está. Pero bueno, no importa, porque nos están pidiendo su volumen. No nos piden el área lateral, ni mucho menos el área total. Y el volumen se calcula igual en ambos casos. Igual en ambos casos se calcula. Vamos a multiplicar el área de la base por la altura. La altura vale 8 unidades también. 8 vale acá, 8 unidades. Y pues la base no me dan, ¿no? No me dan. Pero me dan el número 4. Pero no me dicen que es regular. Entonces, en estos casos donde el problema no te da ni arriba, puedes deducir recién que la intención del problema es que deduzcas que cada lado vale 4. Esa es la intención del ejercicio, que el estudiante deduzca. No siempre va a ser así. Lo ideal es que el problema esté bien fundamentado, ¿no? Y lamentablemente aquí no está fundamentado correctamente. Entonces vamos a suponer que nos quiere dar a entender esto. Y como es un cuadrado, y ustedes saben cómo se calcula el área de un cuadrado, lo vamos a hacer por acá. El área de un cuadrado es lado al cuadrado. Como el lado vale 4, 4 cuadrado, pues. La respuesta sería 16 unidades cuadradas. El área entonces es 16 unidades cuadradas. A multiplicar 16 por 8 nos da ya el valor del volumen. 8 por 6, 48, llevo 4, 8 por 1, 8, más 4, 12. 12 unidades cúbicas. 128, perdón, 128 unidades cúbicas sería la respuesta en este problema, ¿no? Ese sería el cálculo del volumen en estos dos ejercicios. No importa si es oblicuo, no importa si es recto, se calcula de la misma manera. Área de la base por la altura. La altura es 8, el área de la base resultó ser 16 unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que es un cuadrado lo que está debajo. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Está bien. Vayamos con los últimos ejercicios de un nivel más complicado. No es que esté complicado, ¿no? Número 5. Preguntas de concurso, ¿no? De examen de admisión. Número 5. En el número 5 vemos un prisma lateral, perdón, nos pide calcular el valor, ¿no? Del área de la superficie lateral de este prisma regular. Esa palabra regular es importante. Esa palabra regular me indica que los lados de la base son iguales. No, profesor, parece que es un rectángulo. Que parezca es otra cosa. Te está diciendo que es regular. Entonces, si este lado vale 3, estos otros lados también valen 3. Voy a borrar esto porque va a interferir con lo que voy a colorear a continuación. Pero para calcular el área lateral, yo necesito la altura y no me dan la altura. Es porque no desean darte la altura, porque el objetivo es que busques los medios para calcular la altura que tiene ese prisma.
Y el resultado está delante de nosotros. ¿Delante de nosotros? Claro que sí. Está ahí delante de nosotros. Ese triángulo que a ustedes les han dado es un triángulo notable. Y al ser notable, sus valores ya se conocen. Sus valores están predeterminados. Un triángulo de 53 y 37 se caracteriza por presentar el cateto opuesto como 4K, la hipotenusa como 3K, perdón, el adyacente como 3K y la hipotenusa como 5K. En esta oportunidad, si comparamos estos dos gráficos, lo que nos importa es la altura. Y la altura es como 4K. Si comparamos lo que tenemos con la estructura de un triángulo notable de 53 y 37, podemos encontrar la respuesta. ¿Cómo? De la siguiente manera. Lo que tenemos con lo que es, tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Así encontramos que K resulta ser 1. Y si K resulta ser 1, estos dos también tienen que ser iguales. Ya más fácil no puedo explicarles. ¿Cuánto es 4 por 1, jóvenes? Chicos. ¿Cuánto es 4 por 1, muchachos? 4, ¿no? Todo está tan fácil que no quiero responderlo. 4. Ya tienes entonces los elementos necesarios para calcular el área lateral. El área lateral es el perímetro de la base por la altura. Perímetro. 3, 3, 3, 3. Perímetro es 12. La altura resultó ser 4. 12 por 4 es 48. No hay unidad porque el problema no nos dio unidad. No importa. La respuesta sería 48. 48 nada más, ¿no? Ese sería el área lateral que presenta este prisma. La número 6 es una pregunta algo diferente, porque no nos está pidiendo que se calcule el área lateral, o el área total, o el volumen. No, más bien nos da de dato ya el volumen. Nos dice que el volumen de este cuerpo es 216. De este sólido es 216. Y este sólido tiene un nombre especial, mira. Y ustedes ya conocen que es un cubo. Si es que han jugado dados alguna vez, el dado es un ejemplo de cubo. Si han agarrado un cubo Rubik, ya, su propio nombre lo dice, no es un cubo Rubik, cubo. ¿Y cómo se calcula, profesor, el volumen? ¿Cómo se calcula el volumen? El volumen, ya sea de este cubo o de este prisma, porque también es un prisma, solo que por tener ciertas características ya no se le llama prisma, sino se le llama cubo. ¿Y cuál es la propiedad que presenta este prisma llamado cubo? Su propiedad es la siguiente, que todas sus caras son cuadrados. Esta longitud de aquí, lo voy a llamar L, es igual a esta de acá, como igual a las otras dos que están atrás, a la izquierda y a la derecha. Es una figura tridimensional. La altura también es L. Entonces, profesor, si sabemos que el volumen de todo prisma se calcula multiplicando el área de la base por la altura, ¿yo puedo encontrar la fórmula del volumen de este cubo? Claro que sí. Si la base es un cuadrado de lado L, el área de un cuadrado es lado al cuadrado. La altura es L. El volumen es L al cubo. Y esto se enseña, ya que el cubo es un poliedro muy famoso. Es un poliedro, es un sólido platónico. Les voy a ir dando un adelanto, ¿no? Esa es una fórmula que la van a ver siempre. Lo están demostrando con la fórmula del prisma. Según el dato, este volumen es 216. Ahora la tarea es encontrar que el número al cubo me da 216.
Y el número responsable de originar 216 al elevarse al cubo resulta ser el número 6. L6. Qué bonito. L6. Se encontró que L6. Pero no nos pide calcular el lado. Nos está pidiendo que calculemos el área de ese triángulo. ¿Triángulo? No, dice ACH. Es porque ACH es un triángulo, pues. Nos pide calcular el área de este triángulo, de este polígono. No del poliedro, porque ya se sabe que el volumen del poliedro es 216. ¿Su área? ¿Cuánto será su área? No sabemos. Lo que nos pide es el área de este triángulo. Y este triángulo tiene por lados 3 caras. O mejor dicho, parte de esas 3 caras que ven en pantalla. De esta cara de adelante tiene esta línea que vendría a ser la diagonal de la cara frontal. Este otro lado que tiene por HC vendría a ser la diagonal de la cara lateral. Y esta otra línea de arriba, este otro lado del triángulo, es la diagonal de la cara superior. Por eso, pero las caras son iguales. Entonces, por conclusión, esas diagonales también son iguales. Basta con que calcules una diagonal para decir que las 3 son iguales. ¿Y cómo calculo una diagonal, profesor? ¿Cómo? Recordando un poco lo que se les ha enseñado. Si el triángulo rectángulo, ¿por qué rectángulo, profesor? Usted bien vio, usted puso cuadrado allí, usted puso este ángulo recto. Lo puse porque es un cuadrado. Que no lo haya puesto desde el inicio no tiene nada que ver. Es un cuadrado, es más, lo dije. Dije que el cubo presenta caras cuadradas. Lo que ven aquí es un triángulo rectángulo. Y no cualquier triángulo rectángulo, sino un triángulo rectángulo notable. Por presentar los lados iguales, presenta ángulos notables, como es el caso de 45 y 45. Un triángulo muy estudiado por ustedes, así como el 53. ¿Qué se cumple en un triángulo notable de 45 y 45? Que si los lados son iguales, la hipotenusa también tiene ese mismo L, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Eso se conoce en un triángulo notable de 45 y 45. Esta es la estructura de un triángulo notable de 45 y 45. Si los lados son iguales, la hipotenusa es ese mismo lado, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 2. En nuestro problema, ese lado es L. Entonces, esta diagonal, esa hipotenusa será L por raíz cuadrada de 2. Todos son L por raíz cuadrada de 2. Todos L por raíz cuadrada de 2. Lo que ves allí es un triángulo equilátero. ACH es un triángulo equilátero. Y como triángulo equilátero tiene su fórmula especial. Tiene una fórmula horrible, no creo que quieran hacerlo de esa manera. Entonces les muestro la fórmula especial. La fórmula especial me dice que el lado lo eleva al cuadrado, lo multiplica por la raíz de 3 y lo divide entre 4. No me gusta, profesor. No les va a gustar lo otro es más largo. Esta es la más reducida. ¿Y cuánto vale el lado? El lado es L. No, el lado no es L. El lado es el del triángulo, no del cubo. El lado del triángulo es L por raíz cuadrada de 2. Y como recordarán ustedes un poco de su álgebra, el álgebra que el profesor les ha enseñado, pues sabe muy bien que este 2, que es un exponente, afecta a cada factor. Afecta al L y afecta a la raíz cuadrada de 2. Al afectar al L va a quedar L al cuadrado. Al afectar a la raíz cuadrada de 2, ese 2 se libera, es libre. La raíz se eliminó con el exponente por propiedad. Este raíz de 3 se queda triste porque nadie lo afecta a él estaría acompañando, nadie lo afecta, el 4 está acá.
La buena noticia es que ustedes ya saben cuánto vale L. L vale 6. 6 al cuadrado para ser exactos. Acá tengo un 2. Puedo ir ya simplificando, ¿por qué no? Claro, podemos ir simplificando. Adiós 2. Abajo quedó un 2, porque la mitad de 4 es 2. Arriba la mitad de 2 es 1 y 1 no cuenta. 6 al cuadrado me da 36. Y la mitad de 36 es 18, pues, ¿no? Por lo tanto, ese es 18 raíz cuadrada de 3. Una pregunta algo operativa. Les comparto este nivel de preguntas porque ya demanda conocimientos plenos tanto en geometría del espacio como en geometría plana. Hemos visto fórmulas que tienen que ver con lo de hoy y fórmulas con las que tuvieron que ver con los capítulos que se trabajaron en su momento. Si no hay preguntas así no van a venir en su examen, no se preocupen. Las que van a venir en su práctica y en su examen son como la 3 y como la 4. Están en condiciones de poder calcular el volumen de un polígono, como también el área lateral y el área total de un polígono. ¿Sí? Entonces, jóvenes, eso sería todo lo concerniente hasta ahora. Solamente me quedo con Christopher y con Daniela. No sé si Daniela estará ahí presente. Entonces, dadas las circunstancias, le daré plazo para su práctica, pues no podré tomarlo ahora. Entonces lo dejaré para su domicilio. Bueno, están en casita, ¿no? Lo enviarán junto con la tarea. La tarea vence hasta las 11:59, lo pueden enviar junto. Tanto la tarea, que es ponerse al día, y la práctica, que es este problemita de acá. No está nada complicado. Es más, son preguntas muy parecidas a las que ustedes ya han visto. Muy parecidas. Muy parecidas a las que ya se han visto. Tendrán que escuchar la clase si es que por ahí no se ha entendido algo, o quizás bastará con que comparen nada más con estos problemas que se ha desarrollado. La número 1 se parece mucho a la número 2 y la número 2 se parece mucho a la número 4. ¿Ya, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo, Christopher, Daniela?